Esta mesa lleva por título Hepatitis, cirrosis y tumores hepáticos, que si bien nos van a hablar de enfermedades menos frecuentes, sí es cierto que se trata de enfermedades que están aumentando en frecuencia en los últimos años y que suscitan mucho interés. Quiero recordar, antes de nada, que en la documentación del Congreso, y esto es importante, hay unas hojas de evaluación de los ponentes que os rogamos que rellenéis y que al final de esta mesa las entreguéis. Yo, antes de nada, quiero agradecer a Xavier Fort su amable invitación para moderar esta mesa, que, como digo, considero muy interesante, con unos ponentes muy relevantes que no necesitan ninguna presentación. Vamos a comenzar con hepatitis C, a cargo de María Butín. Gracias, Inmaculada. Buenas tardes a todos. Yo también quiero agradecer a Xavi Fort la invitación y el esfuerzo que ha hecho para la organización de este curso de posgrado. A mí me ha tocado comentarles la hepatitis E, y la hepatitis E es una enfermedad que ha cambiado radicalmente los conocimientos que tenemos en los últimos años. En los años 90, en los textos de medicina aparecía la hepatitis E como una enfermedad aguda, autolimitada, de transmisión enteral, que era responsable de brotes epidémicos en países en vías de desarrollo y que en estos países tenía una alta mortalidad en mujeres gestantes y excepcionalmente se describían casos esporádicos importados de viajeros que volvían de países donde la infección era endémica. La historia de la hepatitis C empezó hace más de 50 años. El primer brote que se atribuyó a hepatitis C fue una epidemia de hepatitis viral con más de 30.000 casos de ictericia en invierno del año 1955 en la ciudad de Delhi, coincidiendo con el desbordamiento del río Yamuna. En aquel momento se detectaron numerosos casos que se diferenciaban clínicamente de la hepatitis A porque afectaban a adultos de mayor edad y también porque no había transmisión intrafamiliar, que es muy frecuente en el virus A, pero se catalogó como hepatitis A porque no había ningún test ni ningún reactivo para su diagnóstico. En el año 81 ocurrió otra epidemia en Afganistán, concretamente durante la invasión soviética en Afganistán. Algunos soldados soviéticos se enfermaron, presentaron un cuadro de hepatitis aguda y para estudiar este cuadro de hepatitis aguda, médicos del Instituto de la Salud de Moscú acudieron a Afganistán. Uno de ellos, como no había neveras para transportar partículas virales, decidió inocularse un extracto de heces de sujetos infectados y presentó, después de vuelta ya a Moscú, un cuadro de hepatitis aguda y se identificaron estas partículas virales de 27 nanómetros que se atribuyeron a un nuevo virus. Finalmente, en el año 1990, en Estados Unidos, Gregory Reyes clonó el virus de la hepatitis C, vio que se trataba de un virus RNA y se ha denominado hepatitis C por su transmisión entérica fecal-oral y por presentarse de forma epidémica. El virus de la hepatitis E es una partícula icosaédrica, tiene un genoma de RNA de 7,2 kilobases con una cadena única positiva y 3 marcos de lectura abierta que codifican diferentes proteínas estructurales y no estructurales. Se conocen en la actualidad 5 genotipos del virus de la hepatitis E que pertenece a la familia de los epivirus y de estos 5 genotipos, 4 de ellos pueden afectar a humanos y 1 afecta solamente a aves. El genotipo 1 y 2 afecta únicamente a humanos y está relacionado con los brotes epidémicos. El genotipo 3 y 4 afecta a animales y humanos y el genotipo 5, que está muy separado de los otros genotipos, únicamente a aves. La importancia mundial de la hepatitis C es elevada, pero no está bien reconocida porque en muchos casos se trata de una enfermedad
asintomática, se calcula que anualmente hay más de 3 millones de casos de hepatitis aguda por virus C y ocasiona una mortalidad de alrededor de 60.000 muertes cada año relacionadas con este virus. Los genotipos del virus C tienen importancia en la distribución de la infección por este virus. En las zonas en vías de desarrollo donde ocurren estos brotes epidémicos, la mayoría de las hepatitis E son debidas a genotipo 1 y 2. En países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, la mayoría de los casos son debidos a genotipos 3 y 4. Las características de la infección por el virus de la hepatitis C dependen claramente del genotipo. Genotipo 1 y 2 produce enfermedad en algunos países de Asia, África y Oriente Medio, mientras que el genotipo 3 y 4 en países desarrollados es una causa frecuente de hepatitis aguda el genotipo 1 y 2 en estos países, es una causa poco frecuente el virus C en países desarrollados. La vía de transmisión en países en vías de desarrollo es el agua, mientras que en países desarrollados se trata de una zoonosis y la infección se transmite habitualmente a través de alimentos mal cocinados o crudos procedentes de algunos animales como el cerdo o el jabalí. La población de riesgo en los países en vías de desarrollo son los adultos jóvenes, mientras que en países desarrollados afecta a adultos de edad avanzada. Genotipo 1 y 2 no suelen producir enfermedad crónica, mientras que el genotipo 3 y 4 pueden producir hepatitis crónica. Y el riesgo de mortalidad es más elevado en las formas epidémicas por genotipo 1 y 2. Quizá el último brote que se ha descrito de hepatitis por virus C es este brote que ocurrió el año pasado en Sudán, en un campo de refugiados. Durante este brote se afectaron más de 6.000 personas, con una mortalidad de más de 100 personas. Y este brote a finales del año pasado empezó a controlarse con una medida higiénica simple, como es utilizar agua potable y lavarse las manos. Por lo tanto, estas formas epidémicas están sobre todo relacionadas con aguas contaminadas producidas por estos genotipos, producen hepatitis aguda en niños y en adultos jóvenes, sobre todo varones, y tiene una tasa de mortalidad elevada cuando afecta a mujeres gestantes. El motivo de esta tasa más elevada de mortalidad en mujeres gestantes es desconocido. En los países desarrollados, concretamente en Europa y en Estados Unidos, hasta hace unos años los casos que veíamos de hepatitis C eran casos importados de viajeros que habían viajado a países en los cuales existían epidemias por el virus C. Pero poco a poco empezamos a ver casos autóctonos que clínicamente eran indiferenciables de otro tipo de hepatitis aguda. Los primeros casos de hepatitis aguda por virus C en países desarrollados empezaron a describirse a mediados de los años 90. Cada vez se han ido publicando más casos. Inicialmente no quedaba claro el mecanismo de transmisión hasta finales de los años 90, que se empezó a pensar en la posibilidad de que se tratase de una zoonosis y que concretamente el animal con mayor riesgo de infección por virus E son los cerdos, y a través de los cerdos el hombre adquiría la infección, bien por manipulación, por contacto directo o bien por la ingesta de carne procedente de estos animales. También se han descrito otras vías de transmisión que luego comentaré, como es la transfusión de sangre o hemoderivados. Estos casos aislados en Europa eran fundamentalmente debidos a genotipo 3 y 4. La fuente principal es una zoonosis y el RNA del virus es aislado en múltiples animales, desde conejos, jabalíes, cerdos,
aves, y el factor de riesgo común en la mayoría de los casos era la ingesta de carne cruda, la ingesta de salchichas caseras no bien cocinadas, la ingesta de carne de caza o incluso la manipulación de carne de estos animales. Este es uno de los últimos casos que hemos visto en nuestro hospital, a un paciente afecto de una macroglobulinemia que recibió tratamiento con inmunosupresores y que habitualmente ingería carne de cerdo de una granja local. Presentó un cuadro de hepatitis aguda y pudimos identificar en la carne de cerdo que él guardaba unos trozos en el congelador y en el suero del paciente con la hepatitis aguda, pudimos identificar virus de la hepatitis C y la homología entre el virus humano y del animal era del 100%, por lo tanto mostrando transmisión desde la carne de cerdo a este sujeto. En Gran Bretaña se han descrito numerosos casos de hepatitis C, concretamente Dalton, que ha trabajado mucho en virus C, ha identificado durante el último año un número importante de casos con un aumento en la incidencia de hepatitis C y todos ellos relacionados con la ingesta de salchichas poco cocinadas o cocinadas menos de 20 minutos, que es el tiempo que recomienda para inactivar el virus de la hepatitis E. Además de esta fuente principal, hay casos también de hepatitis C posttransfusional, sobre todo en el curso de pacientes trasplantados. Hace muy poco en Francia se recogieron distintos casos de hepatitis por virus C posttransfusional, concretamente en pacientes trasplantados de órganos sólidos. Entre más de 200 trasplantados, un 10% de casos eran debidos a hepatitis C, y este es un caso de un paciente trasplantado que recibió plasma fresco congelado y presentó una infección aguda por virus E, con un pico de elevación de las transaminasas, detección del RNA del virus E, y este caso evolucionó a la cronicida. Existen también estudios muy recientes en los cuales detectan la prevalencia de RNA del virus E en donantes de sangre, y en estos estudios aproximadamente entre una de cada 300 o 2.000 o 14.000 muestras de sangre de donantes sanos tienen RNA del virus de la hepatitis C, sugiriendo que la presencia de RNA del virus de la hepatitis C puede ser responsable de algunos casos posttransfusionales de hepatitis E. Y finalmente, algunos casos, luego hablará el doctor Raúl Andrade sobre hepatitis tóxicas, algunos casos catalogados como hepatitis tóxicas sabemos que son debidos al virus de la hepatitis E. Estos son dos estudios en Gran Bretaña y en Estados Unidos, los cuales han mirado la presencia de anticuerpos de tipo IgM frente al virus de la hepatitis E en pacientes, en teoría, afectos de hepatitis tóxicas, y entre un 3% de casos en Estados Unidos y un 21% de casos en Gran Bretaña no eran hepatitis tóxicas, sino que eran infecciones agudas por virus E porque tenían anticuerpos IgM frente al virus de la hepatitis E. Y nuevamente en estos casos la mayoría eran varones y de edad avanzada. Por lo tanto, creo que debemos pensar en hepatitis C en muchas situaciones en las cuales habitualmente no pensamos, incluso en hepatitis tóxicas, y para hacer el diagnóstico de infección aguda por virus C lo podemos hacer con dos marcadores: con la presencia de RNA del virus de la hepatitis C, que aparece de forma transitoria en la fase aguda de la infección, bien en suero o bien en heces, o mediante la determinación de anticuerpos de tipo IgM que también aparecen en la fase aguda de la infección y luego poco a poco se negativizan. Por lo tanto, para el diagnóstico tenemos técnicas comerciales para determinar anticuerpos de tipo IgM frente al virus de la hepatitis E,
pero quizá el mejor marcador, sobre todo para pacientes inmunosuprimidos, y luego veremos que la infección crónica por virus E aparece sobre todo en sujetos inmunodeprimidos, es la determinación del RNA del virus de la hepatitis E. La determinación de los anticuerpos de tipo IgG tiene poca importancia para el diagnóstico de infección aguda o de infección crónica, sí que es un buen marcador para estudios epidemiológicos, para estudios de seroprevalencia, pero también se ha visto que en algunos casos, a medida que pasan los años, los anticuerpos de tipo IgG pueden espontáneamente llegar a desaparecer o disminuir los títulos de los mismos. Por lo tanto, en sujetos inmunodeprimidos, el mejor marcador para diagnóstico de hepatitis aguda E es la presencia de RNA del virus de la hepatitis E. Clínicamente se presenta como una hepatitis aguda. Creo que debemos pensar sobre todo en sujetos varones mayores de 60 años que tienen sobre todo un acute on chronic hepatitis. Creo que es la situación en la cual deberíamos más a menudo pensar en la posibilidad de una infección por el virus de la hepatitis C, en casos de antecedentes de ingesta de carne de cerdo y también en las formas colostásicas y en pacientes inmunosuprimidos. Recientemente se han descrito en el curso de la infección aguda por virus C manifestaciones extrahepáticas. Hay casos reportados en los cuales existen manifestaciones hematológicas acompañadas en el curso de una infección aguda por el virus C, como trombocitopenia, manifestaciones neurológicas, encefalitis, ataxia, síndrome de Guillain-Barré, manifestaciones renales y también manifestaciones musculares que se presentan en el curso de una infección aguda. El pronóstico en general es bueno, la mayoría de los casos son autolimitados, no requieren tratamiento, pero tiene una morbilidad y una mortalidad más elevada cuando se presenta como una infección aguda en pacientes con hepatitis crónica. En esta situación, la mortalidad, incluso en países occidentales, es elevada. Un cambio importante en el concepto de la infección por el virus de la hepatitis C ocurrió en la década pasada, cuando se empezaron a reportar en Francia casos crónicos de hepatitis E. Todos los estudios reportan unas series pequeñas o casos clínicos aislados de pacientes con infección aguda por virus C que persistieron con transaminasas elevadas, con ARN del virus C, y algunos de ellos desarrollaron fibrosis importante, incluso cirrosis hepática. Todos estos casos se han reportado en sujetos inmunodeprimidos, en sujetos trasplantados de hígado, de riñón, de páncreas, de corazón, de progenitores hematopoyéticos o bien sujetos inmunodeprimidos por infección del virus de la inmunodeficiencia humana o en tratamiento con quimioterapia. Hay solo 2 casos reportados en sujetos inmunocompetentes. Uno en Estados Unidos por el NIH, en una mujer que tenía un lupus eritematoso y que estaba asintomática y sin tratamiento inmunosupresor, y otro caso reportado en España, concretamente en Madrid. Pero la mayoría de los casos son en sujetos trasplantados, y este es un ejemplo de los primeros casos de hepatitis crónica E en un paciente trasplantado de riñón que desarrolló primero una infección aguda por virus C y que en un corto periodo de tiempo evolucionó a hepatitis crónica y a cirrosis hepática. En estos casos de infección crónica en sujetos inmunodeprimidos hay alguna serie de factores que pueden acelerar la progresión o el riesgo de desarrollar cirrosis. Uno es la intensidad de la inmunosupresión. Los pacientes con tacrolimus, mayor riesgo de hepatitis crónica. Aquellos pacientes que tienen una función hepática más alterada, que se muestra por creatinina bajas o niveles bajos de ALT, también mayor riesgo de cronificación. Aquellos que reciben transfusiones, mayor riesgo
de infección y probablemente de cronificación, cuando hay mayor inmunosupresión, bajo recuento de CD3 y CD4, también mayor riesgo, y también cuando el trasplante es más reciente, probablemente porque hay más inmunosupresión. Y también como factor de riesgo en sujetos trasplantados es la ingesta de carne de caza o carne cruda. Esto es un factor de riesgo en un sujeto inmunodeprimido de adquirir una hepatitis aguda por virus E. ¿Cuál es el tratamiento? No hay un tratamiento recomendado y aprobado. En pacientes inmunosuprimidos, si podemos reducir la inmunosupresión, es el primer paso, y hay experiencia en casos aislados y en series pequeñas tratando a estos pacientes con ribavirina o con interferón pegilado. Estos fármacos se han administrado en un promedio de unos 3 meses, pero duraciones variables, y consiguen en seguimientos relativamente cortos de 3 a 6 meses una respuesta virológica sostenida en el 75% de los casos. Hay otra situación en la cual yo creo el tratamiento también está indicado, que es en los casos de acute on chronic, que fundamentalmente ocurren en pacientes con hepatitis alcohólica o en hepatitis autoinmune o por otros virus. En esta situación, debido a la elevada morbilidad, quizá el tratamiento con ribavirina puede ser útil porque consigue en muchos casos la eliminación del virus de la hepatitis E. Finalmente, ¿cuál es el futuro? Yo creo que el futuro es extremar las medidas de prevención en los países en vías de desarrollo. La utilización de agua potable y la mejora de las infraestructuras sanitarias es básico para reducir las epidemias de hepatitis E. En países industrializados, en sujetos inmunosuprimidos, en sujetos trasplantados, debe recordárseles que es importante evitar el consumo de carne cruda de cerdo y reforzar las recomendaciones de cocinado de carne de cerdo. Y hay en estos momentos un debate importante sobre si la sangre debe testarse para el virus de la hepatitis C para intentar eliminar el riesgo de contagio posttransfusional del virus E. En el futuro también entra el desarrollo de una vacuna de hepatitis C. Se han desarrollado 2 vacunas. Una se desarrolló hace unos años, pero no fue aprobada por razones económicas. Se pensó que la vacuna no era útil porque no afectaba esta infección en países que tenían capacidad adquisitiva para utilizar la vacuna. Y en estos momentos hay otra vacuna aprobada en China que es eficaz, que es útil para todos los genotipos del virus de la hepatitis C y que está disponible solamente en China, y que la valoración de esta vacuna en otros grupos y en otros países todavía debe hacerse. Por lo tanto, a modo de resumen, en el 2014 podemos decir que en España ahora tenemos pocos casos importados de hepatitis C, pero sí que tenemos casos de hepatitis C autóctonos, en general con el antecedente de transfusión o ingesta de carne cruda. Algunos casos de hepatitis tóxicas no son hepatitis tóxicas, son debidas al virus de la hepatitis C. En sujetos inmunodeprimidos, si lo buscamos, encontramos hepatitis C, sobre todo en trasplantados de órganos sólidos. Esta infección tiene una morbilidad elevada en pacientes en situación en acute on chronic hepatitis, y finalmente la hepatitis C puede progresar a cirrosis hepática y podemos prevenirla mediante medidas higiénicas sencillas. Tenemos una vacuna que quizá en un futuro esté disponible en otros países, y en casos de infección crónica podemos tratarlos con ribavirina o interferón pegilado. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Vamos a abrir el turno de preguntas. Yo quería preguntarte, María, en definitiva, según lo que has expuesto, y en la práctica clínica y en el contexto de los pacientes con hepatitis crónica, ¿cuándo debemos descartar que el paciente pueda tener una hepatitis C crónica?
Yo creo que tenemos que descartar una hepatitis E crónica en un sujeto que tiene una elevación de las transaminasas y no sabemos el motivo. Cuando hay ingesta de carne cruda o algún alimento relacionado con el virus de la hepatitis C. Y en casos de duda, en cualquier sujeto, sobre todo sujetos varones de mediana edad, debemos pensar en hepatitis C cuando no tenemos un diagnóstico claro. Y probablemente muchos casos de hepatitis tóxicas, porque yo creo que si estudiamos las hepatitis tóxicas vamos a encontrar más hepatitis C, porque muchas de estas hepatitis C son muy poco sintomáticas. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Aun sabiendo que hay pocos casos en la literatura y hay diferencias en cuanto a la duración del tratamiento, si ribavirina, interferón, ¿te atreverías a proponer un algoritmo terapéutico ante un paciente con una hepatitis crónica E en cuanto a qué tratamiento escoger y qué duración? Sí, yo creo que si tenemos que escoger entre ribavirina o interferón, aunque no hay muchos casos, y sobre todo yo creo que la mayor crítica es que el seguimiento de los enfermos que se han curado es relativamente corto. Yo creo que sería mejor utilizar ribavirina, primero porque es menos tóxica que el interferón, en sujetos inmunodeprimidos se tolera mejor y porque hasta ahora los resultados parecen muy similares y por lo tanto creo que es mejor utilizar ribavirina. Los 3 meses, que son los que la duración más frecuente. Yo creo que si uno tiene posibilidad de controlar, de monitorizar el RNA del virus de la hepatitis C, si negativiza el virus rápidamente, me parece que 3 meses es suficiente, pero no creo que se pueda recomendar una duración estándar. Depende de lo inmunosuprimido que esté el paciente y depende también del tiempo en que negativice o tarde en negativizar el RNA del virus de la hepatitis C. Una última pregunta ya, porque nos vamos a pasar de tiempo. Por la presentación y como pregunta también en la misma línea, cuando el paciente está inmunosuprimido, si en las series no lo explican mucho realmente, ¿cuánto tiempo sería razonable esperar desde que se reduce la inmunosupresión como para introducir tratamiento activo con ribavirina o interferón en estos pacientes? Gracias. Yo creo que si tienes una hepatitis grave por virus con muchas posibilidades de cronificación, porque el sujeto va a continuar inmunosuprimido, yo haría las dos cosas simultáneamente, reduciría la inmunosupresión e iniciaría tratamiento con ribavirina. Es lo que hacen en la mayoría de los casos reportados. Yo creo que se ha de intentar reducir al máximo la inmunosupresión, pero al mismo tiempo, si es un paciente con factores de riesgo de mal pronóstico, yo iniciaría tratamiento, porque me parece que dar ribavirina en la mayoría de los casos no ocasiona ningún daño y en cambio puedes mejorar rápidamente la infección por el virus. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar paso a la segunda charla, hepatitis por medicamentos, de Raúl Andrade, Málaga. Bien, buenas tardes, muchas gracias. Quería agradecer también al doctor Fors y a la Junta de la EH que me hayan permitido participar en este curso de posgrado. Bien, la hepatitis por medicamentos es, y por eso está incluida en esta sesión, es una enfermedad relativamente frecuente, aunque ya haré algún comentario al respecto posteriormente, y sobre todo es potencialmente grave, porque significa en Occidente la causa más frecuente de fallo hepático agudo y también la primera razón para retirar fármacos del mercado o para advertencias de uso. Por otra parte, es una enfermedad difícil de manejo porque no hay biomarcadores específicos por el momento actual y además es muy variada en su expresión clínica. Hay muchos fenotipos de expresión. Y además, como elemento adicional que la hace verdaderamente difícil, es que muchos fármacos de uso común, aparentemente inofensivos, pues pueden producir en un sujeto determinado una hepatitis tóxica. Hablando de los fenotipos, aunque hay muchos fenotipos de expresión clínica,
desde un punto de vista práctico y para hacer los resultados comparables, se tiende desde hace más de 20 años a clasificar los casos de toxicidad hepática sospechosos de toxicidad hepática mediante criterios bioquímicos por el cociente ALT fosfatasa alcalina, y cuando este cociente en múltiplos del límite superior de la normalidad es superior a 5 se habla de daño hepatocelular, cuando es inferior a 2 se habla de daño colestásico y cuando es intermedio, entre 2 y 5, se habla de daño mixto. Esta clasificación, como ven ustedes aquí, muestra un patrón muy homogéneo si uno analiza los casos incluidos en los distintos registros prospectivos en marcha, el registro español y el americano. En la parte derecha, no sé si tengo un puntero aquí o no. Bueno, no tengo puntero. Bueno, pues en la parte derecha de la diapositiva el registro americano y el registro español en la parte izquierda y el registro de reciente creación, el latinoamericano. Vean que el 50% más de los casos clasificados de esta forma son, hepatocelulares, y el resto se dividen de una forma relativamente homogénea entre colestásicos y mixtos. Bien. Bueno, lo que no estaba muy claro, y tampoco es que haya ahora una información muy variada al respecto, era la correlación de esta clasificación bioquímica con los patrones histológicos. Y este artículo que está ahora mismo online del Dilling ha analizado 249 muestras de biopsia de pacientes con sospecha de toxicidad hepática, clasificando hasta 18 patrones histológicos distintos. Como se puede ver, pues los patrones, y esto sería la clasificación de los distintos patrones histológicos de hepatitis aguda, de hepatitis crónica, de colestasis aguda, de colestasis crónica, etcétera, en relación con el patrón bioquímico de expresión. Por encima de la línea roja estarían los hepatocelulares, entre las dos líneas rojas los mixtos y por debajo los colestásicos. Como se ve, los patrones hepatocelulares tienden a correlacionar mejor el daño zonal, la necrosis zonal y el patrón de hepatitis aguda que los patrones colestásicos, que se clasifican peor o correlacionan peor, mejor dicho, con los patrones bioquímicos. Lo que sí ha servido la clasificación fenotípica desde el punto de vista bioquímico es para darnos cuenta de que la edad y el sexo influyen sobre la expresión de la lesión hepática tóxica medidas por estos criterios. Por ejemplo, los pacientes varones mayores de 60 años, en ellos predomina la expresión colestásica de la reacción hepatotóxica. Y en cambio, en las mujeres más jóvenes de 60 años predomina las reacciones hepatocelulares. Y en cambio, las mixtas, al ser una expresión intermedia entre ambas, pues no hay una clara influencia de la edad o del sexo. Por tanto, la edad y el sexo influencian la forma de expresión. También lo que hemos aprendido es que hay algunas variables que se asocian a un riesgo de evolución fulminante. Por ejemplo, en el análisis que hicimos hace ya algunos años de los casos incluidos en el registro, en el estudio multivariante, 3 variables, el sexo femenino, la lesión hepatocelular y una bilirrubina elevada al ingreso, se asociaban de manera independiente al riesgo de evolución fulminante. Posteriormente, el Acute Liver Failure Study Group, que es un consorcio de 17 hospitales en Estados Unidos que evalúan prospectivamente casos de fallo hepático agudo, cuando analizaron los casos de fallo hepático agudo debido a fármacos, atribuidos a fármacos, pues vieron que efectivamente ese perfil se reproducía. El 70% eran mujeres, la bilirrubina en este grupo de fallo hepático agudo debido a fármacos era elevada, estaba elevada al inicio, de promedio un 20,8%, y también el 77,8% de los casos eran un patrón hepatocelular. Por tanto, estas variables se han validado en este segundo estudio. Lo que actualmente es un desafío es saber precozmente qué pacientes van a desarrollar un fallo hepático agudo, porque lo que sí ocurre en la toxicidad hepática es que cuando la bilirrubina empieza a elevarse, la LT se eleva mucho más precozmente, ya hay una pérdida muy importante de la masa funcional hepática, de manera que hay por aquí un espacio muy importante de tiempo en el cual pues, carecemos de biomarcadores predictivos del riesgo de fallo hepático.
Sí que, en cambio, cuando se han analizado estas manifestaciones histológicas en el estudio que les comenté antes, en el estudio del grupo americano, del Dilling, y se clasificaron en función de la evolución hacia fallo hepático o una evolución menos desfavorable, evolución fatal o no fatal, como se puede apreciar, algunas de estas manifestaciones histológicas eran predictivas de una evolución desfavorable. Por ejemplo, el grado de necrosis, el estadio de Isaac, de fibrosis, el que hubiera alteraciones de esteatosis microvesicular o reacción ductular. El grado de necrosis, pues de alguna manera, pues tenía un cierto sentido, ¿no? El de las otras, pues era en cierta medida un hallazgo inesperado. Y también es inesperado que en este estudio, en estas 249 muestras de biopsia, los granulomas y los eosinófilos, la presencia de granulomas y eosinófilos, pues predecían una evolución más favorable, menos desfavorable de la lesión hepática. ¿Qué decir de la epidemiología? La epidemiología, verdaderamente estudios epidemiológicos bien realizados hay muy pocos en toxicidad hepática. Prácticamente hay solo dos, un estudio francés que se publicó en el año 2002 y este estudio islandés publicado el año pasado. En este estudio se identificaron en la población islandesa, que es una población muy bien controlada desde el punto de vista de la salud y hay una base de datos informática muy desarrollada que además conecta muy bien los eventos clínicos con la prescripción de fármacos. Como se puede ver, de 251.000 sujetos censados, pues a lo largo de 2 años, 96 de forma prospectiva desarrollaron hepatotoxicidad, lo que supone un 19,1 por 100.000 habitantes año, que es una tasa de incidencia que no está muy alejada de la incidencia anual, por ejemplo, de la hepatitis C. O sea que esto demuestra que la hepatitis C no es tanto una enfermedad rara como una enfermedad realmente infradiagnosticada. Cuando en ese mismo estudio se conectaron las incidencias de hepatotoxicidad con los datos de prescripción, pues se pudo ver que, en primer lugar, que amoxicilina clavulánico, y esto era coincidente con otros estudios, con nuestro registro y el registro americano, es el fármaco implicado en un mayor número de casos de hepatitis tóxica, 15 en este estudio, lo que daba una tasa de incidencia de un caso cada 2.350 sujetos expuestos al antibiótico. Pero además este estudio proporcionó algunos datos curiosos, inesperados, por ejemplo, que azatioprina era el fármaco que en términos absolutos tenía el mayor riesgo de hepatotoxicidad, con un caso cada 133 sujetos expuestos, o que atorvastatina, por ejemplo, tenía una incidencia de hepatotoxicidad más elevada, uno cada 3.600 sujetos expuestos, que diclofenaco, que se considera más clásicamente como una hepatotoxina. Lo que no nos permite un estudio de incidencia de estas características es tener una fotodinámica. Eso nos da una foto fija, pero una fotodinámica solo la pueden proporcionar los estudios de registro. Y estos son los resultados recientemente presentado en el Congreso Americano del estudio de registro americano, el Dilling Network, que examinó la incidencia y prevalencia relativa de casos de toxicidad hepática debido no a fármacos, sino a suplementos dietéticos o productos de herboristería y a fármacos para el desarrollo muscular, y como se ve, estos representados aquí en amarillo, hay una incidencia creciente a lo largo de los años. Nosotros también hemos observado este fenómeno. De hecho, esto es un abstract que presentamos en el Congreso, que hemos comprobado que en un periodo de 15 años, se identificaron solamente los primeros 15 años de desarrollo del registro, 5 casos en total de anabolizantes, esteroides anabolizantes, y sin embargo en los últimos 3 años se identificaron 3 veces más casos, es decir, 15 casos, lo cual da un total de 20 casos que, sumados a 5 casos que nos vinieron del registro latinoamericano, pues tenemos actualmente 25 casos identificados. Esto es un hecho preocupante y otro elemento que hemos observado es que la expresión fenotípica de estos casos de toxicidad por esteroides anabólicos se caracteriza por un hecho, y es que la bilirrubina promedio está más elevada que en cualquiera de los otros grupos farmacológicos o agentes aislados que hayamos estudiado, como amoxicilina clavulánico u otro tipo de grupos, incluso los suplementos dietéticos y productos de herboristería. Vean que en el caso de expresión fenotípica hepatocelular había una bilirrubina pico promedio cercana a 25 miligramos decilitro.
que era también la misma situación para los casos colestásicos y mixtos, es decir, destacando la marcadísima elevación de bilirrubina de la hepatotoxicidad asociada a estos compuestos. Es que en realidad los esteroides anabolizantes tienen muy pocas indicaciones en práctica clínica. Están indicados para algunos tipos de anemia, caquexia, carcinoma avanzado de mama u órganos genitales en la mujer. Y por tanto, en general, su administración es una administración ilícita, fuera del circuito médico y, como digo, utilizados para el desarrollo muscular. Algunos vienen de países en los que son legales o son sustancias falsificadas con otra etiqueta. Y el caso concretamente de Epistane, pues, que no se ve bien en la diapositiva, ha salido mal el color, pues Epistane, del cual identificamos 2 casos en el registro y que se comunicó a la Agencia Española del Medicamento, pues estaba comercializado como un producto alimenticio, pero no bajo la tutela de la Agencia de Seguridad Alimentaria, y la Agencia Española del Medicamento pues evacuó un informe en el cual pues se retiraba estos productos del mercado por contener metilipitostanol, que es una sustancia altamente tóxica. Bien, el hecho de que la toxicidad hepática ocurra solo en algunos sujetos se explica porque tienen que concurrir factores que dependen del propio potencial tóxico del fármaco, factores ambientales que cambian de un sujeto a otro, enfermedades subyacentes o consumo de otros fármacos, alcohol, etcétera, y sobre todo, y lo que es más importante, polimorfismo en distintos genes que actúan en el metabolismo, depuración, transporte o respuesta inmune ante un daño mínimo producido por algún medicamento. Y lo que los estudios genéticos actualmente en marcha y los resultados que ya han producido han puesto de manifiesto es que hay señales significativas en el Genome-wide análisis, en el análisis amplio del genoma, justamente en la región correspondiente al HLA del cromosoma 6. De manera que para los distintos fármacos que se han hecho análisis amplio del genoma, porque había una serie suficiente de casos, todas ellos han arrojado asociaciones significativas en esta región HLA. Concretamente, por ejemplo, flucloxacilina ha producido una asociación con un ratio de 80, que es el factor, ya sea genético o no genético, de riesgo más potente que hasta el momento actual se ha identificado en el área de la toxicidad hepática. Y sin embargo, este alelo presente en la mayoría de los sujetos que desarrollan toxicidad por flucloxacilina no tiene valor predictivo positivo, porque solamente 1 de cada 500 sujetos que tengan este alelo desarrollará toxicidad hepática si se expone al fármaco. Sin embargo, sí tiene un cierto valor predictivo negativo, y la ausencia de estos alelos, pues de alguna manera hace poco improbable que un cuadro hepático se deba a toxicidad por fármaco. Bien, otro factor interesante que sea, ya hablando de las características químicas del fármaco, es la dosis. Es decir, aunque la toxicidad es idiosincrásica, un estudio que se publicó en el año 2008 conectó el hecho de que los fármacos que se administraban a más de una cantidad superior o igual a 50 miligramos día se asociaban con más casos de muerte, fallo hepático y trasplante en base de datos farmacéuticas que fármacos que se administraban a dosis inferiores. De manera que cuando, tanto en el registro sueco como en el nuestro, examinamos cómo se prescribían los fármacos que estaban imputados en reacciones hepatotóxicas, observamos en ambos registros que una proporción igual, el 77%, pues eran fármacos que se administraban a esta dosificación. Sin embargo, esta regla, diríamos, tenía muchos falsos positivos. Es decir, hay muchos fármacos que se administran a estas dosis o más elevadas y, sin embargo, no provocan toxicidad hepática. Y para refinar un poco el concepto, estos investigadores, Chen y colaboradores, publicaron este estudio en Hepatology, en el cual, en 2 bases de datos farmacéuticas independientes, una de ellas de la FDA, que comprende fármacos autorizados para su uso y algunos que tienen warning por hepatotoxicidad, pues examinaron el valor que tiene lo que llamaron regla de 2, es decir, que el fármaco se administra a una dosis mayor de 100 miligramos día y el cociente de lipofilidad, es decir, el cociente de octanol partido por agua que sea mayor de 3. Cuando los fármacos cumplían estos 2 criterios, como se ve, el número de falsos positivos se reduce porque solo 2 fármacos, que aquí representados en el triángulo en verde,
que cumplen esta regla de 2 no habían sido involucrados en reacciones hepatotóxicas. La mayoría de los que cumplían esta regla estaban en este segmento, eran fármacos que habían sido imputados en reacciones hepatotóxicas. Lo que pasa es que sigue habiendo, como ven, muchos falsos negativos, muchos fármacos que producen reacciones hepatotóxicas y, sin embargo, no cumplen esa regla. Y esto también, este concepto se ha examinado in vitro para, por ejemplo, el efecto que tiene, inhibitorio que tienen algunos fármacos sobre la bomba exportadora de sales biliares. Se cree que si la bomba exportadora de sales biliares se inhibe, el resultado será una acumulación de ácidos biliares en el hepatocito y, por tanto, una reacción hepatotóxica. Como pueden ver, cuando in vitro se hizo este experimento con distintos fármacos, la mayor parte de los que habían sido involucrados en reacciones hepatotóxicas inhibían la BSEP a concentraciones bajas. Sin embargo, de aquellos que no los inhibían, esto era también una serie de 200 fármacos distintos, muchos de ellos, que no se ve bien porque la letra es pequeña, pero aquí están incluidos fármacos, por ejemplo, como la azatioprina, como la isoniazida, como la flutamida, fármacos que son claramente hepatotóxicos. Por tanto, con esta aproximación también hay muchos falsos negativos. Desde el punto de vista del diagnóstico, no voy a insistir más que diciendo que el diagnóstico en la práctica es todavía muy rudimentario porque se basa en un abordaje clínico y en una análisis farmacológica apropiada, evaluar si los fármacos que toma el sujeto pues, tienen potencial hepatotóxico, pero en todo caso excluir causas alternativas. Por ejemplo, si aparece un virus, como antes ha comentado la doctora Buti, el virus E es una alternativa que recientemente se ha explicado como causa de algunos casos que se habían imputado a fármacos, aunque la frecuencia en este caso todavía es baja, pues naturalmente pues, excluiremos el diagnóstico. En caso de que no encontremos ninguna alternativa diagnóstica, pues a veces tenemos que volver a interrogar al paciente porque a lo mejor se nos ha pasado en el interrogatorio algún compuesto, algún producto de herboristería, etcétera. Y luego hay una serie de manifestaciones que se consideran sugestivas de toxicidad hepática, como las manifestaciones alérgicas o que haya una mejoría rápida al suprimir cualquier medicamento que el sujeto tomase, o como que hubiese antecedentes de reexposición al mismo fármaco y este fuese un episodio de reexposición, y luego, pues naturalmente, hallazgos en la biopsia que sean sugestivos si ésta se efectúa y el patrón bioquímico que sea compatible. Las fuentes, hay distintas fuentes bibliográficas bastante útiles. Nosotros tenemos una página web y hay otras fuentes. Quizás la más reciente y más potente sea el LiverTox, que es una base de datos que ha desarrollado los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, que incluye ya más de 600 fármacos y está abierta continuamente pues, a la comunicación de nuevos incidencias de hepatotoxicidad. Ustedes ponen el nombre, es una base de datos, por supuesto, abierta. Ustedes ponen el nombre comercial, el principio activo del fármaco y inmediatamente les da una información detallada de todo lo que hasta el momento actual se conozca o se haya publicado. Hay, evidentemente, iniciativas en marcha potentes para mejorar nuestras herramientas diagnósticas. Una de ellas es este proyecto europeo, que es un consorcio de la academia, de la gran industria me refiero empresas que se dedican a manejar bases de datos y también con el consejo de la FDA y de la Agencia Europea del Medicamento. Bien, este estudio, este proyecto, lo que trata de identificar es biomarcadores que sean más específicos y mejor predictivos de toxicidad hepática y de gravedad de la toxicidad que los que tenemos actualmente disponibles, que son la ALT y la AST y la fosfatasa alcalina. Estos biomarcadores, muchos de ellos son mecanísticos y se basan en alteraciones concretas que ocurren en el hepatocito, y hay un primer estudio que habla de lo prometedores que son estos biomarcadores. Este estudio se ha publicado en Hepatology y muestra cómo en sujetos que se sobredosificaron por paracetamol y que al inicio, a la presentación en el hospital, muchos de ellos tenían una ALT normal y otros que luego desarrollaron toxicidad hepática incluso grave tenían una ALT normal, pues la ALT, como ven, no era capaz de diferenciar al inicio los que no desarrollaron toxicidad a pesar de la sobredosificación de los que luego la hicieron. Sin embargo, con estos dos biomarcadores que se utilizaron, el High Mobility Group Box 1, que es un marcador de inflamación, y el MRI
122, que es un marcador específico del hígado. Esto sí que era capaz de diferenciar los pacientes que luego desarrollaron toxicidad, una ALT más de 3 veces el límite superior de la normalidad, ya desde el inicio tenían elevado este biomarcador. Y se puede ver la aplicación clínica de este concepto en un sujeto de este mismo estudio, que se publicó luego en otra revista, que tomó una dosis muy elevada de paracetamol, 35 gramos, y que se le evaluó en el hospital 4 horas y media después de la sobredosis, que no tenía otros factores de riesgo de hepatotoxicidad y que los niveles de paracetamol estaban por debajo del nomograma que indica la necesidad de administrar N-acetilcisteína. Por tanto, su médico le dio de alta y no le trató y simplemente lo dio de alta tras consulta psiquiátrica. Como se puede ver, su ALT era normal al inicio, su nivel de paracetamol normal y el INR normal. ¿Qué pasó? Que 43 horas después ingresó con vómitos, con letargia y con abdomen doloroso, y cuando se examinó su analítica se vio que efectivamente en el suero guardado ya había una alteración muy marcada de estos biomarcadores predictivos que hubieran podido identificar correctamente al caso y aplicarle el antídoto de entrada. Por tanto, para el tratamiento de la hepatotoxicidad idiosincrásica, de la intrínseca ya hemos comentado el caso del paracetamol, pero de la idiosincrásica no tenemos ningún tratamiento específico. Lo que hay que hacer es retirar cualquier medicación de inmediato y enviar al paciente a un centro de trasplante si hay datos de insuficiencia hepática progresiva, y empíricamente se pueden utilizar esteroides si hay manifestaciones de hipersensibilidad o ácido ursodeoxicólico si hay colestasis prolongada. El NAC ha demostrado eficacia en estadios precoces del fallo hepático agudo por toxicidad idiosincrásica. De hecho, este estudio mostró que los pacientes que tenían encefalopatía hepática grado 1 o 2 pues se beneficiaban de un tratamiento con N-acetilcisteína cuando se les administraba, N-acetilcisteína, se beneficiaban de ese tratamiento y mejoraba la supervivencia sin trasplante también en el subgrupo de fallo hepático. Por tanto, concluyo con que la hepatotoxicidad idiosincrásica, más que una enfermedad rara, es una enfermedad infradiagnosticada, que no es completamente independiente de la dosis, que la edad y el sexo influencian la presentación y la gravedad, que la amoxicilina clavulánico se confirma que es el fármaco más frecuentemente involucrado en hepatotoxicidad, que hay un incremento preocupante reciente de la toxicidad por esteroides anabolizantes, que los biomarcadores mecanísticos que están en desarrollo parecen bastante prometedores y que el tratamiento en general es de soporte, con la N-acetilcisteína como una opción útil si hay un fallo hepático agudo idiosincrásico también, no solo intrínseco. Y nada más que agradecer a todos los colaboradores que hacen posible todos estos datos que sigan dando su apoyo al registro, tanto los españoles como los latinoamericanos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Raúl. No puede haber turno de preguntas Vale, porque vamos gracias. muy mal de tiempo, así que vamos a dar lugar a la tercera charla, hipertensión portal idiopática, por el doctor Juan Carlos García Pagán, de Barcelona Hospital Clinic. Muchas gracias. Quisiera también agradecer al doctor Fors por su amable invitación a participar en este curso posgrado. Sin más dilación, la hipertensión portal idiopática es una entidad clínica poco frecuente, muy inferior realmente a lo que se define como poco frecuente por la OMS, que son menos de 5 casos por cada 10.000 habitantes, que es de etiología desconocida y que se caracteriza por, en primer lugar, la presencia de signos clínicos inequívocos de hipertensión portal. Luego hablaremos con más detalle de los mismos. La exclusión de cirrosis hepática y de otras causas específicas de enfermedad hepática que es conocido que pueden ocasionar hipertensión portal, como podría ser la esquistosomiasis o la trombosis portal, y para ello va a ser indispensable siempre la práctica de una biopsia hepática. Y por último, el demostrar con una prueba de imagen realizada por personal especializado que las venas suprahepáticas y el eje esplenoportal es permeable. Realmente, lo primero que quisiera, porque existe una cierta confusión, es que en el contexto de hipertensión portal idiopática es un término que se acuñó y utilizó inicialmente en Japón, pero que esta entidad o este grupo de entidades han recibido otros nombres. En la India la tendencia
es a llamarle fibrosis portal no cirrótica, también se le ha denominado hipertensión portal intrahepática no cirrótica o esclerosis hepatoportal, venopatía obliterativa, cirrosis septal incompleta o algunas formas de hiperplasia nodular regenerativa. Y todo esto probablemente nos está indicando que nos encontramos o bien en el contexto de diferentes entidades, pero que comparten una serie de manifestaciones clínicas semejantes y probablemente también histológicas, o bien que esto en realidad lo que está representando es una misma entidad, pero con una diferente expresividad histológica. Probablemente, y todavía es un campo de trabajo, no se sabe bien y es muy posible que poco a poco se vayan desmembrando de este grupo de enfermedades algunas en las cuales se logre caracterizar más la etiopatogenia y sus mecanismos fisiopatológicos. Hoy en día, y resumiendo esta parte, les diré que existe la tendencia en grupos de reunión o grupos de expertos de intentar agrupar este cuadro o esta entidad clínica bajo el concepto más, digamos, global o más amplio de hipertensión portal intrahepática no cirrótica y de etiología idiopática. Lo que sabemos realmente cuando nos encontramos ante esta entidad definida, como les he mencionado previamente, es que si bien no conocemos bien o no conocemos en absoluto los mecanismos etiopatogénicos últimos, sí que vemos que muchas veces este cuadro se presenta asociado a diferentes condiciones clínicas. En primer lugar, al consumo de ciertos tóxicos, muy frecuente, el arsénico, por ejemplo, muy poco frecuente en la actualidad, anteriormente, o determinados fármacos, y recientemente, en los últimos 5 o 10 años, se han descrito casos de esta entidad clínica en la cual se ha asociado a pacientes HIV bien controlados con tratamiento antirretroviral, fundamentalmente pacientes que habían recibido anteriormente fármacos como la didanosina o la estabudina. También actualmente se están viendo casos asociados al uso de quimioterápicos, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer colorectal, como el oxaliplatino con azatioprina. Pero además existe también, en ocasiones nos encontramos estos cuadros asociados a otras enfermedades autoinmunes, como el lupus o la esclerosis sistémica, entre otras. También, si se busca de forma precisa, existe un número mayor de lo que caldría esperar en la población general de mutaciones de genes relacionados con un estado protrombótico, como es el factor 5 Leiden, o la mutación del gen de la protrombina, o déficits de proteína C, entre otros. También se han visto algunos de estos casos en los que existe una asociación familiar, una agregación familiar de hermanos, padre e hijos, y también se ha visto que este cuadro se produce de forma más frecuentemente en enfermos afectos del síndrome o pacientes con síndrome de Down o síndrome de Turner, lo cual sugiere que podría haber también, al menos en algún grupo de ellos, alguna alteración genética. Y sobre todo en la India se ha descrito este cuadro en pacientes que han presentado múltiples infecciones bacterianas intestinales repetidas, probablemente asociado con condiciones socioeconómicas de bajo nivel, con frecuentes infecciones y pocos recursos sociosanitarios. Rápidamente, solo esto, decir que se piensa, o actualmente la teoría más creíble, o más plausible, o más apoyada, es que de alguna forma todas estas diferentes situaciones en diferentes estímulos o agentes inmunológicos, trombofílicos, determinados medicamentos, provocarían de alguna forma una lesión a nivel del endotelio vascular del hígado, lo cual se hipotetiza que daría lugar a una reacción de oclusión, trombosis de las vénulas portales que darían lugar al desarrollo de hipertensión portal. Sin embargo, todo esto son teorías, es un campo de trabajo para los próximos años. Pero lo que es importante que ustedes conozcan es que, y voy a hacer mención varias veces de este concepto, es que el diagnóstico de la hipertensión portal intrahepática no cirrótica es un diagnóstico también, como hemos oído previamente para las hepatitis tóxicas, diagnóstico de exclusión. Que vamos a encontrarnos con un paciente en el cual va a tener una manifestación clínica de la hipertensión portal, una hemorragia por varices esofágicas, con diferencia la manifestación más frecuente de estos pacientes, pero también a veces pueden presentarse con un síndrome hepatopulmonar, un síndrome portopulmonar, encefalopatía o ascitis, y que tiene una característica clave, es que muchas veces estos enfermos, a pesar de esta clara manifestación de hipertensión portal severa, tienen una función hepática muchas veces muy conservada todavía,
un child que llamaríamos super A, pero con un marcado hiperesplenismo, un gran bazo de superior habitualmente a 15 centímetros y con unas transaminasas discretamente elevadas. Este paciente, que inicialmente pensaremos que es un cirrótico, le haremos una prueba de imagen, una ultrasonografía, un TAC, y nos encontraremos claros signos de hipertensión portal, una gran esplenomegalia, una frecuente nodularidad de los márgenes y muchas veces nos va a llevar al diagnóstico de sospecha de cirrosis. Y es por ello que la hipertensión portal no cirrótica intrahepática frecuentemente es diagnosticada erróneamente de cirrosis hepática. Por ejemplo, les muestro este trabajo. Realmente existen muy pocos datos en la literatura sobre este hecho, pero en una serie publicada ya hace 9 años se vio que el 81% de los enfermos que cuando se realizó el estudio del hígado explantado se llegó al diagnóstico de hipertensión portal intrahepática no cirrótica, habían llegado a la lista de trasplante como cirrosis hepática, y algunas veces ella criptogenética, pero también algunas que habían sido catalogados de enfermos de cirrosis hepática alcohol, incluso algunos con virus T, que en el virus T posteriormente se vio que no había jugado un papel en el cuadro del enfermo. ¿Cuáles son los datos de sospecha que nos deben llevar como iniciales a sospechar este cuadro? Pues precisamente, como les decía, el hecho de que tengamos una condición asociada de las que les he mencionado, un enfermo con estas características, pero que sea HIV, no coinfectado, incluso a veces pueden ser coinfectados por el virus de la hepatitis C, que tengan una enfermedad inmunológica, algún trastorno protrombótico, en el cual existan datos clínicos de hipertensión portal grave, gran esplenomegalia y función hepática poco alterada. Si en este enfermo decidimos realizarle una elastografía de transición con FibroScan, nos vamos a llegar a la primera sorpresa y vamos a encontrarnos con unos FibroScan. Estos son datos de un estudio realizado por la doctora Seijo en nuestra unidad hace algunos años, en las cuales ya la primera sorpresa es que el FibroScan es claramente diferente en los enfermos con hipertensión portal intrahepática no cirrótica frente al enfermo cirrótico. Como ven, en esta serie de pacientes el valor medio era de 8,4, muy inferior al valor umbral que se ha descrito en los pacientes con cirrosis para la hipertensión portal clínicamente significativa. Fíjense que en esta serie solo 2 de 30 pacientes tenían un FibroScan superior al mínimo umbral descrito para hipertensión portal clínicamente significativa en pacientes con cirróticos. En lugar de pensar que el FibroScan es un falso negativo del FibroScan, debería hacernos pensar en la posibilidad de que el enfermo no tenga una cirrosis. Y algo parecido sucede si decidimos realizar un cateterismo de venas suprahepáticas. Un primer hallazgo que nos debería extrañar es encontrar frecuentemente comunicantes entre una vena y otra del hígado, que esto en esta serie que les he mencionado se presentó en casi 1 de cada 2 enfermos, hallazgo que es realmente poco frecuente en los enfermos que tienen una cirrosis hepática. Y además, cuando determinamos si conseguimos ocluir la vena y determinamos el gradiente, como pueden ver en la derecha de la diapositiva, el gradiente de presión portal era claramente inferior al esperado para el grupo de enfermos cirróticos. Otra vez, en la mayoría de enfermos, a pesar de tener varices esofágicas, signos claros de hipertensión portal, el gradiente era inferior a 10 en la mayoría de pacientes. Nuevamente, en lugar de pensar que el cateterismo de venas suprahepáticas estamos delante de un falso negativo del mismo, nos debería hacer levantar la sospecha de que quizá este es un enfermo con hipertensión portal intrahepática no cirrótica. Pero cuando realizamos la biopsia tengo que decirles que no existen hallazgos histológicos específicos o patognomónicos y que podremos encontrar diferentes hallazgos. Quizá el más característico es el que ven en la derecha de la imagen, la desaparición de la vénula portal central sustituida por tejido fibrótico, por esclerosis, con la formación de vasos periportales anómalos que probablemente están intentando descomprimir el sistema, que se han creado dilatación, que por supuesto no lo logran, y este es un hallazgo, pero podemos encontrar la dilatación senosodal, venopatía portal obliterativa, etcétera. Pero lo que es importante es que la biopsia nos debe permitir descartar el diagnóstico de cirrosis o las otras posibles enfermedades, si es un enfermo que pueda haber sospecha de esquistosomiasis, la esquistosomiasis, sarcoidosis u otras enfermedades que pueden causar hipertensión portal y que lógicamente hay que estar descartadas. ¿Cómo se llama? Les presento aquí
los datos de una cohorte de pacientes con esta enfermedad, con esta entidad clínica, seguidas en nuestra unidad y que hemos tenido ocasión de publicar muy recientemente en Hepatology. Como ven, la edad media de estos pacientes es, en esta cohorte de 69 enfermos, fue de 42 años, una edad claramente inferior a la media de la mayoría de series de pacientes con cirrosis de estas características, que suele ser entre 55 y 60, un predominio de hombres. Y importante el hecho de que más de la mitad eran enfermos que en el momento que se estableció su diagnóstico estaban asintomáticos, era para estudio de una esplenomegalia, una plaquetopenia o en alguna ocasión mínimas alteraciones de las pruebas hepáticas, y el 42% de los mismos fueron un síntoma, en la mayoría de las ocasiones la hemorragia por rotura de varices esofágicas, lo que llevó al diagnóstico. Fíjense, una buena función hepatocelular, albúmina media de 39, bilirrubina de 1,3, y muy importante en esta serie, fíjense que el 43%, casi la mitad de los pacientes, tenían una condición asociada de las que me he mencionado previamente. 15 enfermos tenían una infección de HIV controlada con tratamiento antirretroviral de larga evolución, 7 pacientes de enfermedades inmunológicas, 6 hematológicas y en 5 existían factores protrombóticos bien definidos. Y lo que fue importante y nos interesó ver en estos pacientes fue ver la evolución de las varices esofágicas, y fíjense que esto era un grupo de 10 de estos pacientes que no tenían varices en el momento de su diagnóstico, que los fuimos siguiendo de forma prospectiva con un cribado semejante al que se realiza en los enfermos cirróticos, y pudimos detectar que al año un 10% de pacientes sin varices esofágicas, estas podían aparecer y eran de pequeño tamaño, y cuando veíamos aquellos con varices de pequeño tamaño, no susceptibles de profilaxis, de acuerdo con los cánones establecidos para la cirrosis, la probabilidad de crecer y pasar a varices subsidiarias de tratamiento profiláctico eran de aproximadamente un 13% anual, que es una incidencia muy semejante a la que se ha señalado para los pacientes con cirrosis hepática, tanto para la aparición como para el crecimiento de las varices. 35 pacientes pudimos evaluar la respuesta o la eficacia del tratamiento para prevenir la primera hemorragia en estos enfermos. Decirles que de estos 35 el tratamiento fue un poco variado, pero en la mayoría de ellos, fíjense, 29 de 35, el tratamiento se estableció con betabloqueantes no cardioselectivos, mayoritariamente propranolol y nadolol, y como pueden ver, la probabilidad de mantenerse libre de una primera hemorragia fue del 83% a los 2 años. También cifras semejantes a las que se observa en los enfermos cirróticos tratados con profilaxis, quizá un poquito superior, y de 27 enfermos que presentaron una hemorragia, que fueron tratados mayoritariamente con la combinación también aceptada para tratamiento en la cirrosis, ligadura más betabloqueantes no cardioselectivos. Fíjense que la probabilidad de estar libre de una recidiva hemorrágica a los 2 años fue del 61%. Esto sí, cifras parecidas a grupos de pacientes cirróticos con una hipertensión portal de características semejantes tratadas con ligadura más betabloqueantes no cardioselectivos. Lo que fue importante es definir que el riesgo que tenían estos enfermos de desarrollar trombosis portal en el seguimiento era muy elevado, como pueden ver aquí, 16% a los 2 años, 33% de desarrollar trombosis en la historia natural de esta patología a los 5 años. Cuando intentamos ver cuáles eran los factores que se habían correlacionado, vimos que la hemorragia por varices previa y la positividad para el HIV eran los factores con más riesgo de desarrollar trombosis portal. Y como pueden ver, cuando graficamos estos datos de acuerdo con el estado de HIV, fíjense que en pacientes con HIV la probabilidad y hipertensión portal intrahepática no cirrótica de desarrollar trombosis portal a los 5 años era prácticamente del 80%, frente a un porcentaje mucho menor en los enfermos con HIV, pero también considerable, de aproximadamente el 20%. Pero aquí se plantea un problema. Si estos enfermos con esta alta incidencia de desarrollar trombosis portal no son diagnosticados en fases precoces y el enfermo ya ha desarrollado trombosis portal, como entienden por lo que les he mencionado previamente, no van a cumplir un criterio y por lo tanto estos enfermos son realmente el diagnóstico definitivo de hipertensión portal intrahepática no cirrótica en la actualidad va a ser imposible, y es por ello que debemos, y existe un interés global de intentar detectar marcadores que nos puedan permitir el diagnóstico positivo de esta enfermedad.
Podrán ver durante el congreso el póster de nuestro grupo que presenta la doctora Seijo, en el cual realizamos un análisis metabolómico de 102 sueros de un grupo de pacientes afectos de hipertensión portal intrahepática no cirrótica, 34 cirróticos apareados por el grado de función hepatocelular y de signos de hipertensión portal y 34 individuos sanos. Y el análisis metabolómico de estos sueros permitió identificar 5 metabolitos que tenían una muy alta especificidad y buena sensibilidad para el diagnóstico de hipertensión portal intrahepática no cirrótica, como pueden ver con una curva ROC de 0,943. Y cuando intentamos establecer unos puntos de corte, fíjense que cuando el punto de corte de 0,739 aplicando el modelo matemático, prácticamente todos los enfermos con un valor por encima de este corte tenían el diagnóstico prácticamente de seguridad de hipertensión portal intrahepática no cirrótica, mientras que del resto, si el punto era inferior a este valor, lograba descartar un grupo de enfermos que era altamente improbable que tuvieran este diagnóstico. Por lo tanto, decirles que quizá en el futuro podamos disponer de nuevas tecnologías que nos permitan realizar un diagnóstico definitivo de esta patología. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, pues el tratamiento es el de las complicaciones, ya hemos hablado un poco, de pacientes cirróticos, para la hemorragia, la ascitis, la encefalopatía. Trasplante hepático, las mismas indicaciones en la actualidad que la cirrosis hepática. Hay escasa experiencia de la evolución post-trasplante, hay menos de 50 pacientes reportados en la literatura, yo diría que incluso menos de 30 en la actualidad, pero en estas pequeñas series se ha reportado una excelente supervivencia, pero no existen todavía datos sobre la posibilidad de recurrencia de la enfermedad post-trasplante. Como les he mencionado, entre un 7 en nuestra serie, pero hasta en otras series un 50% de estos enfermos tienen una trombofilia subyacente, existe un elevado riesgo de trombosis portal en la historia natural, la demostración histológica de oclusión de las pequeñas vénulas portales y este caso anecdótico de un enfermo con hiperplasia nodular regenerativa, hipertensión portal que mejoró de forma manifiesta tras la anticoagulación, han hecho pensar que quizá estos pacientes anticoagulación como tratamiento de inicio pudiera ser una buena alternativa y esperemos que en los próximos años podamos asistir a estudios aleatorizados que puedan responder si esto es cierto. Hoy por hoy, de momento, nosotros no lo realizamos y creemos que no estaría todavía indicado. Fíjense, estos son 2 series de pronóstico, el estudio del grupo holandés de una cohorte pequeña de unos 60 pacientes. Fíjense que el pronóstico de esta serie, ellos señalaban que era realmente muy diferente del de la población que lo que les correspondería para la edad en una población sana. Sin embargo, nuestros datos son algo diferentes. Esta es la serie de nuestro hospital en Barcelona. Y fíjense que la probabilidad es mucho mejor a los 10 años, supervivencia del 80%. Quizá la explicación es que tanto en nuestra serie como en la serie holandesa, la presencia al diagnóstico de ascitis o el hallazgo de una patología asociada de inmunológica grave, como podría ser el lupus o una síndrome neoplásico hematológico, fueron las condiciones que fundamentalmente en nuestra cohorte y también en la holandesa se asociaron a una mayor mortalidad más que las complicaciones per se de la hipertensión portal. ¿Y por qué? Y esta es mi última diapositiva. ¿Por qué es importante establecer el diagnóstico de hipertensión portal intrahepática no cirrótica? Tiene el mismo tratamiento, tiene el riesgo de trombosis portal, quizá elevado. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que es muy importante poder identificar estos enfermos, porque esto nos va a permitir avanzar en la fisiopatología y en su historia natural para poder intentar definir posibles tratamientos futuros, posibilidad de prevenir. Hoy todavía diagnosticamos a estos enfermos cuando ya son cirróticos, queremos intentar diagnosticarlos como si fuera una hepatitis crónica CF2, que podemos intervenir y evitar la evolución a estas formas con hipertensión, por esto nos puede ayudar. Porque tiene un mejor pronóstico, creemos que tiene un mejor pronóstico que la cirrosis, porque suelen mantenerse con un estadio mayoritariamente, como han visto a los 10 años, 80% de supervivencia, porque tiene un mayor riesgo probablemente, sobre todo algunos subgrupos de trombosis y que la anticoagulación quizá en estos, vamos a ver en el futuro, podría ser una indicación de tratamiento.
Y quizá muy importante, no está bien definido, pero a diferencia de la cirrosis, cuando aparece un nódulo en estos enfermos, mayoritariamente se trata de nódulos de hiperplasia nodular regenerativa, evidentemente deben de estudiarse, pero el riesgo de carcinoma hepatocelular parece realmente, existen pocos datos, muy inferior al de que podría ser una cirrosis de nivel de hipertensión portal semejante. Y quizá menos, pero la connotación social de tener una hipertensión portal intrahepática no cirrótica parece hoy en día mejor que el de ser cirrosis, muchas cirrosis que si beben 2 vasos de vino al día probablemente estará catalogada de cirrosis alcohólica. Y nada más, solo agradecer al grupo de Barcelona y al grupo de enfermedades vasculares que ha permitido el conocimiento de todos estos detalles. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero hacer una pregunta. Ante un paciente con una hipertensión portal y un fibroscan muy bajo, de 4 kilopascales, ¿consideras que en ese caso la biopsia hepática es indispensable? Yo lo que creo es que hay que llegar al diagnóstico de ese enfermo. Y que es lo que he mencionado. Muchas veces estos enfermos puedes haber hecho una ecografía que te han dicho que tiene datos sugestivos de hepatopatía crónica porque tiene un bazo, un hígado desestructurado y que lo catalogas de cirrosis y es posible que dentro de las causas diagnósticas podría ser una hipertensión portal intrahepática y yo creo que sí, que hay que llegar al diagnóstico y muy probablemente la biopsia va a ser indispensable para el mismo. Puede ser de una trombosis portal, puedes tener una eco que te diga que tiene una trombosis portal y puede ser un enfermo con hipertensión portal y con un fibroscan normal.